trifosfato, estamos hablando del ATP, ¿no? Bioquímica. Entonces, pues este sistema de transporte de oxígeno depende de muchos factores que van a estar interrelacionados a nivel de nuestro organismo, como es, por ejemplo, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y ya sabemos, por ejemplo, que la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno en relación a la hemoglobina A, que es la que tiene el adulto, ¿no? 60 a 80% de la hemoglobina de un recién nacido es básicamente hemoglobina fetal. Y al año más o menos esto va disminuyendo para un recambio con esa hemoglobina A, que es del adulto. ¿Y por qué será que tiene esta afinidad tan alta durante la gestación? Porque eso hace que le permite entregar el oxígeno con mayor facilidad a los tejidos, la sangre, que el oxígeno que va de la madre al bebé, por ese sistema. Ya fuera pues del vientre materno, ya sin placenta, ya sin nada, entonces ya no necesita de eso, ¿no? Y su organismo va cambiando. Esta hemoglobina va cambiando. También va a depender pues este transporte de oxígeno de la fracción de oxígeno del aire inspirado, que como ya vamos a ver, uno pensaría, ¿no? De repente en nuestros tiempos muy mozos o al iniciar el colegio, que todo lo que respiro es full oxígeno. Y ya sabemos que eso no es así, ¿no? Es la fracción inspirada de oxígeno es lo que tiene contenido en el aire ambiental. La presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es otro factor que va a influir para el transporte de oxígeno. Ya sabemos que esta presión, por ejemplo, la presión atmosférica a nivel altas o a mayor altura sobre el nivel del mar estaba disminuyendo, ¿no? Como vamos a ver luego. La adecuación de la ventilación alveolar. ¿Nació bien mi bebé? ¿Nació asfixiado? ¿Se metió meconio a todas las vías aéreas? Pues obviamente todo eso no me va a permitir una ventilación alveolar adecuada. Nació muy prematuro, está lleno hay líquido todavía, no hay sustancia tensioactiva, entonces sigue colapsado. ¿Qué ventilación puede haber? No va a haber, ¿no es cierto? El otro factor importante es la relación entre ventilación y la perfusión pulmonar. Ya saben ustedes que un niño asfixiado, al no haber una buena introducción de oxígeno en los alveolos, hace que esa resistencia vascular pulmonar persista, porque no está entrando oxígeno. Cuando entra oxígeno, recién hay vasodilatación. Al no haber esta buena ventilación, persiste en vasoconstricción pulmonar y por lo tanto no no va a haber una buena perfusión pulmonar. Amén de otras patologías parenquimales que comprometen vasos sanguíneos, hematoidea quística pulmonar, la misma hernia diafragmática pulmonar que hace que estos pulmoncitos no desarrollen adecuadamente, sean hipoplásticos, no solo del parénquima pulmonar, sino también de todo el lecho vascular, ¿no? El pH, si ese paciente está en acidosis o en alcalosis, sabemos ya que un paciente que esté en acidosis respiratoria marcada, tampoco va a haber una buena vasodilatación pulmonar, mala perfusión y por lo tanto también una mala ventilación y pues no va a haber un buen transporte de oxígeno. La temperatura sanguínea arterial, eso ya lo hemos hablado del primer módulo, cuán importante es la termorregulación en los niños para que esta transición de la vida intrauterina a la extra sea lo más llevadera y adecuada posible. Y sabemos que los bebés que están en hipotermia pues tienen una mala entrega del oxígeno a los tejidos. El gasto cardíaco igualmente, si son malformaciones congénitas, con problemas de débito cardíaco, también nos van a generar problemas, ¿no? El volumen sanguíneo, si son mamás que han tenido una pérdida en el justo para dar a luz, hay hipoperfusión, el niño nace hipovolémico, entonces, ¿qué tipo de entrega de oxígeno se va a ver menguado, ¿no? Alterado. Igualmente, por lo mismo, la concentración de hemoglobina.
en un bebé que hace tanto una anemia aguda porque la madre está con hemorragia materna, o un bebé policitémico que está haciendo un síndrome de hiperviscosidad, ¿no es cierto? Entonces, como ven, muchos factores dependen para que este sistema del transporte del oxígeno sea entregado de manera adecuada a los tejidos de este nuevo ser. Entonces, la capacidad de respuesta de todo este sistema va a variar según la maduración del bebé y se va a ver afectada por diferentes procesos patológicos coexistentes que ya hemos mencionado. Sin embargo, si el bebé nace en buenas condiciones, el bebé y tiene una buena reserva de energía, de ATP, ante algún evento negativo va a poder responder por esta capacidad de reserva. Entonces, de esta parte es muy importante la hemoglobina, cómo a través de la evolución del hombre se ha ido adaptando. La hemoglobina fetal humana surgió tras milenios de evolución de antiguas hemoproteínas mediante duplicación de genes, de elecciones, conversiones, se inactivan, no se inactivan, mutaciones, translocaciones genéticas a nivel de diferentes cromosomas. Todos esos cambios, ¿para qué? Para ir respondiendo mejor y adaptándonos mejor a este momento del nacimiento de un nuevo ser humano, lo cual pues resultó en un control regulador alterado y una función de la globina modificada, ¿no? Y también tiene que ver pues con la revolución del ser humano, ¿no? Empezamos en el agua y luego nos fuimos a la vía aérea. La hemoglobina fetal evolucionó también pues para potenciar esa transferencia de oxígeno desde la sangre materna a los tejidos fetales, un objetivo que ha sido logrado gracias a una mayor afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno en comparación con la hemoglobina A adulta, que es la que tenemos todos los adultos, dicho sea de paso. Y esto se debe en gran medida a la insensibilidad de la hemoglobina fetal al 2,3-BPG o también llamado 2,3-difosfoglicerato, que es el principal modulador de la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Los genes de estas globinas en los humanos actuales, el Homo erectus, residen en dos grupos génicos separados, en los brazos cortos de los cromosomas 11 y 16 respectivamente. ¿Sí? Para que vean acá si está la hemoglobina fetal adulta, está cambiada de color justamente porque los hace diferentes, demostrando acá la mayor afinidad que tiene por el oxígeno, que está en relación a estos genes G y I, sus siglas, y en cambio acá está con la alfa y la beta. Entonces, pues, va a haber circunstancias en las que vamos a tener que echar mano del oxígeno. Y para esto, cuando empleemos oxigenoterapia, implica que estamos aumentando artificialmente la fracción inspiratoria de oxígeno, que es el FiO2, que es la fracción de inspiración que hago de oxígeno de lo que hay en el aire ambiental. Y si lo aumento artificialmente por cualquier medio dispositivo, eso pues es oxigenoterapia, ¿no? Esta FiO2 debe suministrarse para mantener una presión parcial de oxígeno en un rango de normalidad que satisfaga las demandas metabólicas, ya sea en condiciones de salud como también en condiciones de enfermedad. Debe estar bien indicada y controlada para suspenderse tan pronto como se detecte que ya no es necesario. Miren ustedes en la composición del aire. El aire está compuesto por todos estos gases, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases. Y está compuesto fundamentalmente por nitrógeno, 78,09%, lo redondeamos, valor aproximado 79%, y el oxígeno un 20,93%, redondeando 21%. Y el resto pues se deja en cero, lo cual hace un 100%.
Entonces, si pregunto cuál es el gas que está con, cuál es el gas que está en mayor porcentaje en el aire, ¿cuál será? El nitrógeno, pues, ¿no? ¿Y el oxígeno en qué porcentaje? 21%. Y miren, y esta concentración de oxígeno no varía, así se vayan al Monte Everest, ¿no? A La Paz, en Bogotá o en el nivel del mar, la concentración de oxígeno es la misma, que su necesidad aumenta y eso es por otra cosa. Y esto va, así sea la altura que se encuentre. Sin embargo, lo que va a variar es la presión atmosférica. Al nivel del mar sabemos que la presión atmosférica es 760 y conforme van aumentando en altura, metros sobre el nivel del mar, esta va disminuyendo a 252 y por ende también disminuye la presión parcial de oxígeno. Miren, de nivel del mar de 159 a 53, o sea, no va a entrar bien a mis alvéolos y mucho menos a la sangre, pues. Si es que yo no he tenido un periodo de adaptación o tengo comorbilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, la concentración de oxígeno no va a variar. Entonces, pues producto de esta presión atmosférica por la concentración del gas, en este caso del oxígeno, en el aire ambiental, es lo que va a dar mi presión parcial de oxígeno. Como ven ustedes, acá el elemento crítico para ver la determinación de la disponibilidad de oxígeno ambiental está referido a presión y no a volumen. Es la presión total que ejerce la columna de gases ubicada sobre un cuerpo, sobre May, sobre Valerie, sobre Ayumi, sobre José, sobre Mex, etcétera, etcétera, en un punto cualquiera de la superficie terrestre. Y eso es lo que se conoce como presión atmosférica. Entonces, cuando hacemos o administramos oxígeno, que es la oxigenoterapia, se recomienda que este oxígeno del aire administrado sea calentado a 36, 36.5 grados centígrados y humedecido a una humedad de 95 al 100% idealmente, antes de que llegue al paciente, porque eso va a ir disminuyendo. Con eso vamos a conseguir ¿qué cosa? Evitar el espesamiento de las secreciones del aparato respiratorio, evitar la pérdida insensible de agua de la mucosa respiratoria, que como pérdida insensible ya hemos visto que es 1/3 de las pérdidas, porque los otros 2/3 cesan por piel, ¿no es cierto? Y por tercer motivo es para evitar el excesivo enfriamiento del paciente, que como hemos visto, la hipotermia ayuda a que exista un mal transporte de oxígeno. Así también se ha estudiado y se ha visto que para la administración de oxígeno ayuda mucho que sea en posición prona, ¿no? Supino es mirando arriba, pero no abajo. ¿Y con qué fin? ¿O a raíz de qué? Porque no es de que a alguien se le ocurrió. Se hace esto y se aplica luego de haber hecho experimentos en animales, ¿no? Y a través de trabajos observacionales en seres humanos, porque ya saben que hacer ensayos es muy difícil cuando se habla de recién nacidos. Se ha observado que esta posición prona tiene un punto fijo acá al bebé y ayuda a la distensibilidad pulmonar del tórax. Otro punto es que a nivel de la zona apical, al estar el bebé en supino, no hay esa mejor distensibilidad y por lo tanto no hay una mejor dilatación de los alvéolos que están en esta zona. Entonces, favoreciendo así también esta posición prona al reclutamiento de alvéolos por esta distensibilidad pulmonar. Mejora así también por ese sentido la presión parcial de oxígeno a nivel arterial y el tiempo de sueño dura más. Y al estar
con todo este punto de apoyo, el bebé, manos, extremidades superiores, inferiores, la cabecita se mueve menos y al moverse menos hace que su gasto energético también disminuya y su requerimiento de oxígeno disminuya, ¿sí? Todo este trabajo que les refiero, les comento, también justamente a raíz, y bueno, ya habían trabajos hechos en adultos y justo vino la pandemia, y ustedes saben que en pandemia, pues, una de las medidas exitosas para sobrevida de los pacientes fue la posición prona, tanto en adultos como en niños pediátricos, y de ahí se empezó a usar esto en recién nacidos, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia tiene todo un proceso, no es que agarre oxígeno y de frente le doy. El oxígeno, con el apoyo del aire, tiene que haber una fuente de oxígeno y una fuente de aire, se mezcla en este aparatito donde yo voy a poder marcar si le quiero dar 30, 40, 50, 70, 70, hasta 100 de oxígeno. Luego pasa por un sistema de humidificador y calentador, ¿no? Para que luego este oxígeno sea entregado al bebé, ya por algún dispositivo, ya sea por ventilación invasiva, no invasiva, por todos los dispositivos que luego vamos a ver. Y en lo que cuando ya va a entrar al bebé, se debe medir, hay un equipo para poder medir la concentración de CO2, como también los monitores que me van a poder medir la presión parcial de oxígeno y la concentración de oxígeno en hemoglobina, que es a través de un oxímetro de pulso o de un monitor de 3, 4 o 5 salidas. También debemos contar con un analizador de oxígeno ambiental, que no todas las unidades neonatales tienen, es verdad. Y de esta manera, este medicamento, porque en verdad es un medicamento, se le entrega mezclado, es decir, no al 100%, que hace daño también, se le entrega calientito y húmedo, para que haga menos daño a nivel de todo el árbol respiratorio. Como ves, todo un proceso. Basta que un proceso de por acá falle y falla nuestra entrega. Y si no tenemos cómo controlar, pues estamos dando oxígeno a ciegas. Y así como la hipoxia es dañina, la hiperoxia también es dañina. Si primero les digo, la hipoxia es dañina solamente en casos de asfixia neonatal. ¿Verdadero? Falso. Falso, porque no es solamente, hay diferentes etapas de hipoxia, condiciones que me puedan dar hipoxia. Otro enunciado. La hiperoxia es menos dañina o es igual de dañina es menos dañina que la hipoxia, digamos, en el recién nacido. Falso, porque ambas son iguales de dañinas, ambas. Solo que una nos va a matar inmediatamente y la otra nos mata de a poquito. Porque las secuelas de la hiperoxia, ¿cuáles son? En el recién nacido, displasia broncopulmonar, NEC, retinopatía del prematuro, ¿no? Hasta enfisema pulmonar intersticial, todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces tiene problemas que dan tanto agudamente como crónicamente. Entonces la oxigenoterapia tiene 3 fases de administración. La 1, que es la terapia con oxígeno inhalado, como pueden ver allí, mediante una cánula binasal. La fase 2, que es con el empleo de presión positiva continua, no invasiva. A la cabeza está pues la ventilación, todo lo que es el sistema CPAP. Y la 3, que es la ventilación mandatoria intermitente, que es la invasiva, ¿no? Que requiere intubación, ¿sí? En la fase 1, por ejemplo, es un cabezal
que parece que lo estuvieran ahorcando, ¿no? Algunos bebés, sobre todo los más pequeñitos, pueden adaptarse, pero los a término, sí, claro, mientras estén gravemente o muy delicados, pueden tolerarlo, pero va a depender si es efectivo o no para ellos. Quítenle el cabezal, también hay entregas de oxígeno mediante la incubadora. Tiene una conexión de oxígeno que entra aire con oxígeno que lo pueden aumentar al 30, 40%, pero se dispersa demasiado. Es muy variable. Por lo tanto, no es recomendable. Si quiero yo dar un FIO2 de más de 30, no es recomendable, se pierde. Peor si esa incubadora no tiene todos sus sellos, los jevecitos que se ponen al costado de las puertas, etcétera, etcétera, pues peor que peor, ¿no? No hay un buen sello. Como flujo libre, lo que damos en campanita, por ejemplo, después de una RCP, se utiliza flujos de oxígeno de 0.1 hasta 2 litros por minuto. La distancia no debe ser más allá de 2.5 pulgadas, que más o menos 7 centímetros. Más de esa distancia no tiene razón de que le dé. Y de eso, ¿al cuánto entra la tráquea? Es de 0.3, así le dé con FIO2 al 100%, entonces tampoco es efectivo para tenerlo permanentemente así, ¿no? Solamente pues etapa RCP y ponerle con otro dispositivo de entrega y garantizar que ésta sea adecuada. Cánula binasal. Podemos usar desde 0.2 hasta 2 litros por minuto. Hay que escoger la cánula de acuerdo al tamaño de las fosas nasales. Aporta un FIO2 de 30%, un flujo del 2 litros por minuto. Es un método, sí, pues no muy bien tolerado, debido a que el diámetro externo es grande y el interno es más chiquito. Pero sin embargo, así todo, la cánula binasal puede ejercer una presión positiva al final de la expiración, que es el PEEP, la sigla está en inglés. Presión al final de la expiración. Positive expiration and positive. ¿Sí? Quiere decir que es una presión que queda a nivel de todo el espacio muerto, que está a nivel de la tráquea, bronquios de primera generación, están abiertos por los cartílagos que tienen. Entonces, mantiene un flujo de oxígeno a ese nivel. Entonces, en la cánula sí nos puede ejercer algún grado de PP, y ese es el fundamento por el cual a veces se arman los CPAP artesanales, ¿ya? Lamentablemente, si no le damos tibio y no le damos humidificado ese aporte de oxígeno, le causa sequedad de mucosas, espesamiento de secreciones, etc., etc. La manipulación es muy fácil. También le podemos dar con mascarillas. Eso no es precisamente una mascarilla, eso es un PROM, que vamos a verlo ya en las formas de ventilación no invasiva y cuando damos CPAP. Las mascarillas utilizan flujos de 0.2 a 2.5 litros por minuto, un poco más que la cánula. Puede aportar hasta un 40% de FIO2. La cánula era hasta 30, acuérdense. Se recomienda su uso por periodos cortos de tiempo, porque igual que la cánula no es bien tolerada, hay mucho movimiento del bebé, entonces por lo tanto más fuga, y no necesariamente le voy a dar ese 40%, ¿no? Hay que escoger también las mascarillas de acuerdo al tamaño de la cara del bebé. Las concentraciones de oxígeno aquí son muy variables, muy inestables, y va a variar de acuerdo pues al ajuste que hagan de la máscara sobre la cara y la presencia de fugas, ¿no? El OxyHood, esta es una forma comercial de OxyHood. Miren esa abertura. Sí, pues a ojos vista resulta traumático, ¿no? Es un sistema más empleado, sin embargo. Pueden dar de flujo de 4 a 10 litros por minuto. Garantiza un FIO2 de 40%, pero van a tener una concentración constante, adecuada, todo lo que quieran,
pero no es poco tolerado por el bebé. Siempre pensar en que hay que darle mezclado y húmedo. Acá tiene las diferentes formas de Oxyhood, desde las tan bonitas como pueden ser estas, no con esa abertura tan estrecha como en este caso, ¿no? Sí, bonitas, tipo cúpula. Este sí que desespera con su estate quieto. Este que tiene su ventanita para poder manipular al bebé. La rígida que ya vimos. Y esta es totalmente artesanal. Esta fue hecha de esos envases que venían antes como los tuppers, ¿no? Pero de un material más rígido, de plástico transparente, duro, y se le hizo el corte acá. El bebé está delicado, por eso está tranquilo. ¿Qué maniobras ayudan a mejorar el aire inspirado? Ya habíamos hablado de la posición prona. Eso también permite un aumento de la presión abdominal, también ayuda para que mejore el aire inspirado y la estabilización de la parrilla costal inferior, ¿no? Ya sabemos que la parrilla costal de los bebés, y cuanto más prematuros, mucho más, es muy flexible, ¿no? Entonces, por ahí que también es más riesgoso para que hagan problemas de neumotórax. Entonces, si yo le pongo la manito en el tórax inferior con una presión leve, puedo ayudar a que se distienda mejor justamente estas zonas aireadas, poco aireadas que sería a nivel apical, ¿no? Pero tampoco es que me ponga ahí todo el rato esteto, porque también sería en una desventaja para el niño. La otra forma de fase 1 de oxigenoterapia es la cánula nasal de alto flujo humidificado y calentado. Es como darle por la cánula nasal, pero es una cánula especial que me permite usar oxígeno hasta 2 a 8 litros por minuto. Y acuérdense que habíamos hablado que en la cánula era de 0,2 hasta 2, nomás me permitía. Y todo esto nace justo a raíz de la pandemia, de todos los trabajos que se hicieron. Cánula de alto flujo también se aplica actualmente en neonatología, solamente que los estudios son muy cortos y no hay, si hacemos una revisión sistémica, no hay pues una recomendación que nos diga que sea fuerte y evidencia a uno, ¿no? Pero ahí están todos los intentos, ahí siguen los trabajos. Miren ustedes, igual se tiene que dar mezclado, según una revisión de Cochrane, usando más de 1 litro por minuto en 2016. Sin embargo, ese era el promedio, pero en esta revisión encontraron revisiones que daban desde 2 hasta 8 litros por minuto. ¿Cómo funciona la administración de O2 por cánula nasal de alto flujo? Este flujo constante de oxígeno genera una presión de distensión continua en toda la vía aérea, similar a lo que hace el CPAP convencional. Este nivel de presión entonces alcanzado en la vía aérea distal va a depender del flujo de gas, del diámetro de la cánula por vía nasal, del tamaño, peso del paciente y la anatomía individual de las vías aéreas. Pues obviamente se ha visto también que hay mejores resultados en bebés a término que los más chiquititos. Acá está esquemáticamente, ¿no? Las fuentes de oxígeno, acá está el mezclador. Miren, acá está el humidificador y el termostato y acá está la salida. Y este es el PROM que va a ir a la cánula, que va a ir al bebé. ¿Bien? Ese es otro tipo de mezclador. Y miren las canulitas que van hacia la nariz. Este XS, así como las tallas de ropa, es para los bebés que pesan de medio a 2,5 kilos, ¿no? Les permite dar flujo de 8 litros por minuto. Y este S es para bebés más grandes que pesan de 1 a 4 kilos y también les da 8 litros por minuto. Hasta 8 litros por minuto. Y como ven ustedes acá, esas cánulas permiten que tengan unas más larguitas, pues, ¿no?
porque tienen que entrar más allá. Las convencionales son menos largas, menos longitud. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la cánula nasal de alto flujo? Esta alta velocidad del gas insuflado promueve que se lave el CO2 del espacio muerto nasofaringeo. Miren, solo este ese nivel nasofaringeo. E incluso hasta por 3 veces lo hacen a nivel de adultos. Supera la resistencia inspiratoria de vías aéreas superiores, reduciendo el trabajo respiratorio, o sea, le ayuda al bebé. La mezcla caliente y húmeda de este gas reduce el gasto metabólico y acondicionamiento del gas, mejora la conducción del gas y la distensibilidad o compliance pulmonar, ¿no? Permite ajustar una presión positiva lo suficiente para que haya reclutamiento pulmonar. Reclutamiento pulmonar es a que cada alveolo se distiende. Se distiende uno, se distiende otro, se distiende otro, se distiende otro. Eso se llama reclutamiento. Los prematuros tratados con cánula nasal de alto flujo, hasta 8 litros por minuto, reciben presiones faríngeas similares a los tratados con NCPAP, que es otra modalidad de ventilación no invasiva, ¿no? Es poco probable que estas presiones generen barotrauma. No se ha hecho, los estudios son muy escasos, casi ninguno, en menores de 1000 gramos. El usar una válvula limitadora, por ejemplo, que en 6 se abre una válvula para que bote el excedente, con cánulas de 0.14 centímetros o 7 litros por minuto y cánulas de 0.19. Puede prevenir presiones mayores a 10 centímetros de agua, especialmente en neonatos más grandes que pueden oponer resistencia al flujo. Como ven, es toda una tecnología que tiene actualmente se está investigando bastante y se están esperando resultados. ¿Cómo se calcula el flujo? Es 0.92, que es una constante, más esta otra constante por el peso del bebé. Si el recién nacido al que se le va a colocar esta cánula pesa 3,200, le correspondería pues 3 litros, ¿no? El mecanismo de acción de estas cánulas tiene las siguientes características. Mejora la disposición del gas a través del lavado de CO2 del espacio muerto nasofaríngeo. Reduce el trabajo respiratorio, ya que igual excede el flujo inspiratorio del bebé y disminuye la resistencia. Mejora la mecánica respiratoria porque al ser este gas calentado y húmedo, el pulmón mismo lo acepta mejor, la elasticidad y por lo tanto el volumen residual funcional. Reduce el costo metabólico de acondicionamiento de los gases al darles con temperatura y humedad adecuada. Algo que podría ser tan trivial, pero que de verdad, créanme, es tan importante, porque ya hemos visto cómo el darle seco y darle frío hace que haya mayor gasto metabólico y eso puede llevarles a una acidosis y de empeorar el transporte y la disponibilidad del oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Mantiene una presión positiva continua que va a colaborar con el reclutamiento alveolar. Acá están los trabajos, por ejemplo, si bien acá son pequeños estudios, miren, excepto en la infección por citomegalovirus, donde sí tiene un valor estadísticamente significativo, en el resto no, y en virus influenza, en el resto no. En cuanto a las características clínicas, miren cómo sí tiene valor para la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la estancia hospitalaria, ¿no? Y en cuanto a la edad, también. Si comparamos con enfermedades subyacentes, como pueden ser la estructura cardíaca normal, malnutrición o prematuridad, sí resulta significativo, pero las muestras siguen siendo pequeñitas. Esta es con ventilación mecánica y esto es con cánula
nasal de alto flujo, ¿no? Ventilación mecánica intermitente y alto flujo. Acá también podemos ver que tiene significancia para falla cardíaca, encefalopatía tóxica, hemorragia pulmonar, disfunción en la coagulación y neumonía asociada a ventilador, claro. Si están asociados con cánula, es más difícil, ¿no? Hay menos invasión, no le estás metiendo el tubo endotraqueal dentro, ¿no? En cavidad torácica. No así para el derrame pleural. Y acá en otros estudios, por ejemplo, también de cánula de alto flujo, se usa de 2 a 8 litros, se evaluaron beneficios y daños. En prematuros se encontraron 13 estudios haciendo con todos estos 13 una N de 2.540 recién nacidos. Y estudiaron los desenlaces de fallecimiento, displasia, fallecimiento, displasia, fracaso de tratamiento, uso de ventilación mecánica asistida el 5.º día y complicaciones neumotórax. De todas estas, todas pisan el 1 con intervalo de confianza. No demostraron pues evidencia significativa, excepto fracaso del tratamiento, o sea, fracasó igual, pues, ¿no? Entonces no tuvo mayor relevancia clínica. Entonces faltan estudios todavía para que podamos definir y usar. Si no, ustedes se acordarán pues de que no había oxígeno, no había plantas, era más fácil comprarse los concentradores. ¿Se acuerdan cuánto costaba cada balón? Entonces, la necesidad hace que te empieces a desarrollar una serie de técnicas, ¿no? Y vimos pues que se vio pues que era efectivo en adultos y niños grandes, entonces empezó a trabajar porque faltaban equipos y fuentes de oxígeno. Y ahora entramos pues a la fase 2. La fase 2 se refiere a todo lo que es continuidad, presión continua, pero no invasiva. Estos hay de todas las formas, todos los tamaños, todos los diseños. Se llama prompt nasal. Y como verán, usan gorritos. Por una parte entra el oxígeno ya con el FiO2 que hayan programado, tibio, húmedo. Y este es por donde sale, ¿no? Igual acá. Siempre censados, monitorizados los bebés. Acá está con su sonda nasoorogástrica. Acá, ¿no? Y ambos, como pueden ver, son prematuros, que es lo que más demanda tiene. Y está pues lo que llamamos el sistema CPAP. El CPAP se administra a través de cánulas nasales o una mascarilla también. O sea, hay varios foros. ¿Por qué dice sistema? Porque hay el NCPAP, el BCPAP, el CPAP solo, unos artesanales, otros que son no asociados o no conectados al ventilador mecánico, tienen la modalidad, entonces se selecciona esa modalidad, no se intuba al paciente y ya. Y les va a mandar una presión pico y al final ni una PEP, que es decir, presión al final de la expiración, fijas dependiendo si es NCPAP, BCPAP. ¿Ya? Esa es la ventaja. Estos se van a categorizar ampliamente como el CPAP fluídico, en el cual el flujo del gas que están mandando va a ser variable, que no está asociado a ventilador mecánico, ¿no? El de flujo constante son los que están asociados a ventilador mecánico, y hay otro que se llama el CPAP burbuja, que es ampliamente usado en la mayoría de unidades neonatales. Todos estos sistemas CPAP, toditos, nos reducen el trabajo respiratorio al bebé, especialmente cuanto más chiquititos, mejor. Y está la otra forma, que es la ventilación a presión positiva nasal, BPPNI, intermitente. Es como tenerlo intubado y todo, solamente que acá va a estar con su prompt nasal o una mascarilla. Generalmente es un prompt nasal. Va a darle soporte respiratorio no invasivo, es decir, que no hay intubación a la tráquea, con una ventilación
de presión positiva fásica, es decir, va a haber mayor presión durante la inspiración, ¿no? Haga una inspiración forzada y una menor presión durante la expiración. Se administra a través de estas cánulas nasales, pues un poquito más largas, o mascarillas utilizando un ventilador mecánico. ¿Sí? Se programa, entonces la máquina manda la presión inspiratoria y también la expiración, pero está conectado al ventilador. Pero eso no significa que esté intubado. Esta es otra, y esto para decirles, funciona el disparador para que la máquina sepa cuánto de presión está mandando para que inspire el bebé, se activa por un sensor que está a nivel del pronasal. En cambio, en esta forma, es otra forma de ventilación no invasiva asociado no invasiva ajustada neuronalmente, es porque el sensor está colocado a nivel del diafragma. Entonces siente, para todo esto tiene que el bebé tener algún tipo grado de respiración espontánea. Si está planchado o no respira espontáneamente, obviamente no se puede aplicar estas no invasivas. Entonces detecta este sensor actividad eléctrica en el diafragma y es su disparador, es su trigger que le dicen, ¿no? Sin embargo, le entrega las respiraciones activas por esta señal de actividad eléctrica en el diafragma en lugar de la detección del flujo, como se hace con el ventilador. Esta modalidad no se ve afectada por fugas alrededor de la interfaz, tiene un mejor sellado a diferencia del sistema CPAP. Y las respiraciones administradas se ajustan mucho más al esfuerzo respiratorio del bebé. Obviamente es más costoso y requiere más más accesorios, y los resultados al final son estudios todavía cortos que no demuestran ser mejor que los que se han obtenido con todo lo que es el sistema CPAP, ¿no? Y solo se recomienda para estudios de investigación. Obviamente que los padres van a aceptar el que sus hijos entren en estudio. Esta es otra forma de ventilación continua que se llama ventilación oscilatoria de alta frecuencia nasal, parecido al... Hay un tipo también de ventilación mecánica que es invasiva, con tubo endotraqueal, que todo, y que al bebé se le hace respirar al bebito como si estuvieran abanicándose en verano, ahí en la playa, en la costa, a cada ratito, ¿no es cierto? Ese movimiento, de esa misma forma, se mueve el tórax del bebé. Solo que en este caso que les estoy mostrando es la aplicación de la ventilación es por vía nasal, de alta frecuencia. Igual el tórax del bebé se mueve así como un abanico. Y suena. Toda esa unidad tiene un sonido como de un zumbido. Esta ventilación oscilatoria de alta frecuencia nasal no invasiva aplica una onda de presión oscilatoria en vías respiratorias mediante esta interfaz nasal. Se ha utilizado en algunos centros para manejo de neonatos prematuros que no responden al CPAP, al NCPAP. CPAP se llama por decir, NCPAP es porque es nasal, ¿no? Lo han puesto en NCPAP y no se acopla, no mejora sus sagas, no llega a una buena saturación de oxígeno y ya están confiados al 100% y el niño no va mejorando. Entonces, los ponen. Es mucho más costosa que la anterior que les he mencionado, y tampoco los resultados son tan halagüeños, son por no decir iguales, y también se recomienda su uso solamente en el ámbito de la investigación hasta que existan más ensayos y demuestren que es segura y efectiva, ¿no? Y aparte de segura y efectiva, que sea rentable. Es decir, si yo voy a tener iguales resultados que con todo lo que es el sistema CPAP, pues no demuestra que sea efectiva, ¿no? Esta es una de las formas de CPAP, 2 niveles
que se llama el BCPAP, B-level, de ahí viene el BCPAP. Estos proporcionan dos niveles alternantes de presión, una máxima que dura más, de medio a un segundo, para la presión más alta, presión pico o presión inspiratoria, frecuencias de ciclo más bajas, nos va a dar de 10 a 30 respiraciones por minuto, y presiones más bajas que incluso con la ventilación a presión positiva intermitente nasal. O sea, nos da una presión pico o inspiratoria máxima y una presión al final de la expiración, ¿no? La PEP. Pero esta diferencia es relativamente pequeñita. Demostrar mejoras en relación al CPAP, los datos son insuficientes para determinar, pues, una alternativa, digamos, que todos sus N CPAP ya no hay. Solamente tienen esta modalidad BCPAP en el ventilador mecánico. Úsenla, porque los bebés no avisan en qué momento llegan, ¿no? Los resultados son iguales en cuanto al sistema CPAP o CPAP. Así se escribe CPAP por si acaso. Presión positiva en las vías aéreas continua. Esa está también en inglés. Y luego entramos pues a la fase 3 de la oxigenoterapia, y ahí nos vamos a quedar, donde aquí entran todas las modalidades de ventilación mecánica que requieren intubación endotraqueal. Y hay una serie de modalidades, justamente, uno es para evitar mortalidad y segundo, discapacidad. Una de las lesiones pulmonares por excelencia y muy dañinas para el bebé, y que hasta la fecha es tan discutida la definición, es la displasia broncopulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo lo vamos a pasar? Cuando hayamos fracasado con todas las modalidades del sistema CPAP. Cuando fracasemos con todas ellas, recién pasamos a ventilación mecánica. O cuando tengamos un niño que no respire espontáneamente absolutamente nada. Una asfixia severa, un niño con una asfixia severa probablemente va a tener que entrar. No probablemente, entra a ventilación mecánica invasiva. Obviamente implica riesgos, ¿no? Puede dañar los pulmones. Incluso miren ustedes, antes de la era de todas las intervenciones que se han logrado para disminuir muerte y morbilidad en prematuros, se veía displasia broncopulmonar en neonatos a término. No había surfactante, no todavía todas estas modalidades de oxígeno previos a la ventilación mecánica, como se conoce ahora, ¿no? Pero ahora pues es rarísimo que vean ustedes, muy raro por no decir que no existe displasia en niños a término y menos en prematuros tardíos. Por lo general son menores de 33 semanas y con mayor razón en menores de 32 semanas. ¿Ya? Muy bien. Eso ha sido por hoy. Voy a pasar lista. May, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Gracias.
A ver, por favor, contesten los presentes. Dail Aquise. Doctora, buenas tardes, presente. Presente, Dail. Rafael Arauz. Rafael Arauz. Ya. Valladares Almendra. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Almendra. Vascope Lucero. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Blanco Andrea. Presente, doctora, buenas tardes. Estoy viendo sus fotos también. Blas May. Presente, doctora. Buenas, May. Valeria Bustinza. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera Yune. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yune. Arlet Choque Delgado. Buenas tardes. Emily Condori. Emily Condori. No está. Juan Diego Cusipaucar. Presente, doctora, buenas tardes. Muy bien, Juan Diego. Roma Díaz Caballero. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Roma. Carela Enciso. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carela? Efraín Holguín Bellido. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Rosaluz Guamán. Rosaluz Guamán Cayañaupa. Hurtado Carmen. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Calixto Joel. Calixto Joel. La Torre Renzo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mermas Zúñiga Milagros. Mermas Zúñiga Milagros. Ok. Misme Bracy. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Moscoso Muñiz Daira. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Daira. Nieto Arana Stephanie. Presente, doctora, buenas tardes. Muy bien, Stephanie. Nishiyama Rafael. Nishiyama Salazar Rafael. Olivera Brian. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz de Orue Paulo César. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Palomino Castro Alesa. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy bien. Povea Ituzaca Jorge. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Guaracha Marieta. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Cagliari Luis. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Salas Angles Adriana. Presente, doctora, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Salazar Manrique Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Senka Capatinta Flor. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy bien, Flor. Umeno Suzuki Ayumi. Bueno, presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Valderrama Quispelis. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Vaca Charmeli. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vargas Condori Joel. Vargas presente, doctora. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Velázquez Peña Meix. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Meix. Vergara Ramos Machel. Presente, doctora. Buenas tardes. Villafuerte Olazábal Carlo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Samayoa Ramos Lisset. Presente, doctora. Buenas tardes. Samayoa, ¿no? Sí, Samayoa, doctora. Sea Barzola José. Presente, doctora. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por su asistencia. Doctora, bueno, que ya no está presente, por favor. ¿Y dónde estabas, Rosa? Es que, doctor, estoy escuchando entrecortado y no lo escucharon, creo. Doctora, buenas tardes. Disculpe, Nishiyama presente, por favor. Rafael, es la última vez porque casi nunca o estás o contestas en plataforma y también tampoco presencialmente, ¿ah? Doctora, por favor, ¿también podría considerarme Rafael Arauz? Ya, Rafael, a ti sí te he visto. Gracias, doctora. Nishiyama, Rosa, Guamán. Rosa, Guamán y Nishiyama. ¿Nadie más está? ¿O alguno que no haya llamado y esté presente? Dos. 34, 35. Bueno, sí. Muy bien. Esto ya estoy tomando la asistencia, estoy actualizando y ya. Listo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el día martes en la próxima clase y la siguiente, el jueves próximo, es seminario, me parece. Revisen su sílabo y también, por favor, aquellos que ya tienen fecha, que ya se acercan las fechas para que hagan su trabajo de social, ya deben estar coordinando y ya deben estar con el material preparado. Los que tengan a bien y ya tienen listo el trabajo de investigación, lo pueden estar enviando, ¿ya? Tienen libertad para estar enviando. Y no se les complique al final con el examen. Muy bien, buenas tardes, cuídense. Y nos Gracias, estamos. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.